Decime quién es el mejor puntero derecho que tiene el cielo. Me extraña, Corbata. Claro, es un pícaro ese. Gracias a él vamos 20 partidos arriba del equipo del de los cuernitos, que te dije que no hay que nombrarlo. Por este Omar Corbata te tengo que creer, entonces. Claro que sí, claro que sí. Sí, Oreste Omar Corbata, el ídolo de Pepe Argento, el mejor win derecho de la historia del fútbol argentino, el Arlequín, el Garrincha Argento. De él, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Solamente que su vida fue una película con tintes de gloria, idolatría, fanatismo, pero también ignorancia, soledad, mucho abuso de la falsa amistad y un final tan trágico como triste y solitario que debió ser un ejemplo de lo que no debe hacer un futbolista en su carrera. Pero no, se volvería a repetir con los años con otros jugadores más adelante. El caso de Corbata es un caso insólito de un episodio oscuro de la vida de un deportista que toca el cielo con las manos y los pies en el infierno en el mismo momento de su vida. ¿No sabías la historia? Seguí mirando el video, pero antes, la intro. ¡Dale! Orestes Omar Corbata nació el 11 de marzo de 1936 en Dairó, provincia de Buenos Aires, ahí a unos cuantos kilómetros de Bolívar. Algunas biografías figurará como Orestes Osmar y otras como Orestes Omar, debido a que sus documentos de nacimiento no eran muy claros ni muy precisos, y a él no le importaba mucho llamarse Osmar o Osmar. Nacido en una familia rural numerosa, pronto perdió a su padre, lo que obligó a la madre sola con sus 8 hijos a trasladarse a la ciudad de La Plata, en la década del 40. Fue a la escuela primaria, pero asistía muy poco, al punto que nunca aprendió a leer ni a escribir bien, y eso fue objeto de burla no solo de compañeros de escuela y hermanos, sino también, además, lo acompañaría durante toda su vida en su etapa como jugador. Corbata prefería estar en el baldío de la casa jugando a la pelota, los momentos que no trabajaba para ayudar a la familia a tan corta edad. Así transitó toda su infancia en La Plata, entre potreros, mucha calle, demasiada para un niño, muy poca educación y mucho fútbol. Es en esos años de 1952 cuando la ciudad de La Plata cambia el nombre de Ciudad Eva Perón, en homenaje a la primera dama fallecida, que Corbata, jugando en los baldíos con apenas 14 años, es descubierto por un cazatalentos del Club Estudiantes de La Plata, que lo lleva a probarse y queda. Corbata hace inferiores entre 1950 y 1952 en el Club Pincharrata, pero una lesión en el tobillo cuando transitaba la sexta división lo deja eliminado del club, y Estudiantes, antes de regalárselo a algún otro equipo platense, sobre todo la Contra, Gimnasia, decide enviarlo a uno de sus clubes satélites de ciudades aledañas, y es en 1953 cuando Corbata pasa a jugar en Juberlandia, un club de la ciudad de Chascomús, que jugaba la Liga Platense de la época. ¿Cómo era Corbata jugando? Ya con 15 años demostraba un talento innato para la gambeta, gen argentino del fútbol de todos los tiempos, habilidad motora única del país que dio grandes maestros, y Corbata era uno de ellos. Pero además de habilidad y gambeta, Corbata tenía picardía, velocidad, sabía pegarle a la pelota en movimiento como ninguno. Con eso fue el rey de las asistencias, en épocas que no se escrituraban esas estadísticas, y con los años y el roce con rivales fuertes y otros equipos, Corbata aumentó su capacidad de panorama de juego al punto de ser el capitán de las pelotas paradas, y ahí encontramos su especialidad total, los penales, donde nunca fallaba. En Juberlandia, Corbata demostró su habilidad en poco tiempo, flaquito, petizo y rápido, típico físico de un win derecho. Fue descubierto por Federico Vila, un farmacéutico hincha de Racing que viajaba muy seguido a Chascomús, y vio a ese flaquito win derecho que la descosía en el torneo platense, y se prometió llevarlo a Racing para 1954. Corbata, tanto en Estudiantes como en Juberlandia, pedía una condición para jugar, que lo vistieran a él y a sus hermanos, ya que la pobreza de la familia era inmensa ante tanto problema económico de la época. Finalmente Vila llega con una comitiva de Racing de cazatalentos y deciden llevarse a Corbata a Avellaneda a hacer una prueba, y Corbata pasa, recontra pasa. Aunque muchos criticaban el físico de Omar, ya que era demasiado delgado, pero cuando agarraba la pelota y en un par de movimientos se sacaba uno o dos rivales de encima, nadie decía más nada. Racing le pagó en 1955
1995 la suma extraordinaria para la época para un club rural de 14.000 pesos por el pase de Corbata, que ya tenía 19 años. Y Corbata finalmente llegó a Avellaneda con lo puesto, no tenía más nada. Y 2 meses después, Oreste Omar Corbata debutaba en la primera de Racing. Sí, así nomás, sin hacer inferiores, ni probarse, ni entrenarse mucho. Debutando un 30 de abril de 1955 contra Gimnasia de la ciudad de Vaperón, que terminó perdiendo la academia 1-0. Corbata compartiría plantel ese año con grandes jugadores de la época racinguista, como Rogelio Domínguez, Pedro del Hacha, García Pérez, Ladislao Cap y 2 que estaban comenzando como él, Antonio Angelillo y Humberto Maschio. Al mes siguiente Corbata mete su primer gol en primera, ante Ferro. La gambeta endiablada, justo en Racing hablo de diablo, la gambeta de Corbata era conocida, muy conocida. O tiraba la pelota para un lado y salía para el otro, o se ponía de espaldas y salía para cualquier costado sin darte cuenta independientemente de qué lado estaba de la cancha. Muchos dicen que Corbata más de una vez se gambeteaba toda la defensa rival y en vez de patear al arco, frenaba y volvía a pasar los rivales de nuevo. Locuras que lo transformaron en el Loco Corbata, o el Cusa, como lo llamaban de pibe. Pronto se ganó otro apodo para toda la vida de parte del periodismo, el dueño de la raya de cal. Es que al jugar como wing derecho, pegado a la raya lateral, Corbata solía gambetear a sus rivales siempre al borde de la línea, sin que se le vaya afuera y sin perder la pelota tampoco. El control del balón que tenía era abismal. Entre 1956 y 1957 comenzó una especie de corbatamanía en el fútbol vernáculo, debido a que hubo muchos hinchas de otros clubes que pagaban la entrada en Racing para ir a ver a Corbatita. Fíjate la admiración que generaba el tipo, ¿no? Además, Corbata decía que él veía la pelota como una mujer. Hay que tratarla con cariño y quererla, porque si uno la maltrata, se va para cualquier lado. Tan habilidoso era que generaba pasión en sus hinchas y broncas en los rivales, al punto que en un partido contra Uruguay, en un amistoso de la selección argentina, el Pepe Sacía, viejo caudillo del club carbonero, no se bancó las gambetas de Corbata y le metió tremendo planchazo en la cara que le bajó 2 dientes. Corbata nunca se los volvió a poner, por eso hay muy pocas fotos de él sonriendo, ya que le daba vergüenza no tener dientes, como también lo que dije anteriormente, su analfabetismo, al punto que más de una vez los periodistas se acercaron a él para entrevistarlo y Corbata siempre andaba con un diario bajo el brazo, aduciendo que recién terminaba de leer o que estaba leyendo, para que no se burlaran de su avanzado analfabetismo porque no sabía leer. Corbata solía firmar los contratos con garabatos, ya que tampoco había aprendido a escribir bien, ni siquiera su propio nombre. El capitán Pedro del Hacha, quien era su padre dentro del equipo racinguista, le enseñó más o menos a garabatear su nombre. Pero además Corbata era agradecido con quienes lo habían ayudado en épocas de muchas penurias, las más bravas, al punto que por 3 años consecutivos Racing fue a jugar amistosos con equipos de Chascomús, en modo de agradecimiento por el jugadorazo que habían formado y de paso el Loco Corbata visitaba a los amigos que había hecho en su época de jugador local. En 1957 Corbata sigue brillando en Racing y es convocado por Guillermo Stabile, entrenador de la selección argentina, para jugar la Copa América de Perú, equipo que se formó un mes antes de la competición, sin entrenarse ni nada. Así, ni se conocía. Ese torneo lo terminaría ganando Argentina de punta a punta, goleando a todos los rivales, con una delantera histórica llamada Los Ángeles Carasucias, o simplemente Los Carasucias, que la conformaban Corbata, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz. En ese torneo Corbata brilló con sus compañeros, pero quedó opacado porque él no convertía goles, sino asistencias. Además, en ese 1957, por eliminatorias para el Mundial del 58, Corbata convirtió su mejor gol de su carrera, cuando gambeteó toda la defensa de Chile y definió a un costado del arquero casi en modo burlesco. Pero no era burla, así jugaba Corbata. Como otra de sus locuras cuando llegó el cumpleaños de su compañero Sosa y le prometió antes de un partido hacerle hacer 2 goles como regalo. El loco la tenía tan clara y parecía tan fácil el fútbol con él que con un par de desbordes habilitó 2 veces a Sosa, que solo tuvo que empujarla para marcar sus 2 goles que había prometido el loco para su cumpleaños. En 1958 sería el año de Corbatita cuando conformó la gran delantera de Racing, que fue campeón de Primera División, junto a Pedro Valdemar Manfredini, José Pisuti, Sosa y Belén. Sus compañeros del seleccionado Maschio, Angelillo y Sívori fueron vendidos a Italia a principios del 58, y Corbata también pudo haber ido, pero no quiso, no quería irse de Racing. El gran Arlequín, como le había puesto Pisuti, fue convocado para jugar el espantoso regreso mundialista argentino en Suecia 58, y fue de los pocos que se salvó de las críticas mediáticas porque era muy joven. Corbata jugó el Mundial de Suecia y convirtió 3 goles en 3 partidos. Cumplió.
Además, ese 1958 comenzaría su racha interminable de goles de penal, al punto que en su carrera llegó a convertir 68 goles en 72 penales ejecutados. Solo le atajaron 4. No pateaba fuerte, solo la acariciaba sin tomar carrera. Su secreto, mirar de reojo al arquero por arriba de la pelota sin sacarle la vista de encima del esférico. Acto seguido, la pelota para un costado y el arquero para el otro. Gol de Corbata. En 1959, Corbata vuelve a ser campeón de América con la selección argentina, que vence al Brasil de Pelé, campeón del mundo, y comienza la comparativa entre él y Garrincha, quien era el mejor puntero derecho del mundo. Pero además comienzan las turbulencias en su vida, debido a que toda la fama que contenía y los andares de un ídolo que hacen que aparezcan los famosos amigos del campeón, como pasa con los boxeadores, Corbata comenzó a salir todas las noches de juerga y más de una vez llegó alcoholizado a los entrenamientos de Racing, o los domingos días de partido, y se echaba a dormir una hora y luego salía a jugar con resaca, como pasó en un partido contra Estudiantes cuando convirtió 2 goles completamente borracho, debido a que había vuelto de una joda luego de escaparse de la concentración la noche anterior, y llegó sobre la hora del partido, y se dio 3 baños bajo el agua helada para despertarse. En ese año se casó con una mujer que había conocido en una cita pactada por sus propios compañeros, debido a que Corbata era tímido con las mujeres. Se fue a vivir a Banfield y tuvo una hija, pero al otro año, de un día para el otro, vuelto de una gira con Racing, Omar entró a su casa y no tenía nada. Se le había ido la mujer con todo, sin avisarle nada. Ni las canillas del baño me dejó, dijo Corbata. Eso lo iría hundiendo cada vez más en un pronto alcoholismo que era cada vez más evidente. Con tan solo 24 años, Corbata tenía el físico de un jugador de 40. Sin embargo, aún mantenía la gambeta y la efectividad en sus penales. En 1961 vuelve a ser campeón con Racing junto a ídolos de la época como Sacchi, Negri, Anido, Mesías, Belén y Pisuti. También en ese tiempo, al ver un joven que debutaba en primera de Racing llamado Cárdenas y que venía de Santiago del Estero, le dijo: pibe, a vos te van a decir Chango, seguramente, no te enojes, es con cariño. Así nacía el apodo del Chango Cárdenas. En 1962 juega la Libertadores con Racing en una época que vuelve a casarse con su segunda esposa, que termina también en abandono. A pesar de contar con 26 años y con una habilidad aún vigente, no fue convocado para el Mundial de Chile 62, como tampoco para partidos amistosos, dejando atrás su paso por la selección argentina muy pronto. Y pronto Racing vería con buenos ojos la posibilidad de venderlo, ya que Corbata estaba inmanejable, debido a sus constantes ausentismos en los entrenamientos y sus inaguantables noches de resacas y domingos de poco rendimiento en la cancha. En 1963, en la época del fútbol espectáculo y toda esa mentira de la importación de jugadores, Alberto José Armando pagó 12 millones de pesos por su pase y se lo llevó a Boca, que ese año jugaba Copa Libertadores. Pero en Boca no repetiría sus actuaciones como en Racing, salvo las últimas, las de su decadente y final carrera, debido a un avanzado alcoholismo que debieron tratar pero nunca lo hicieron. Corbata tuvo un vigilante de cerca en Boca, el Cholo Simeone padre, que por mandato del entrenador Ceneice lo cagaba a pedos cuando lo veía tomar, pero Corbata no podía, ya estaba enfermo del chupe y siempre se las ingeniaba para escabullirse una botella de cerveza en las concentraciones o las giras de Boca. En el club de Armando jugó entre 1963 y 1965 tan solo 18 partidos con 7 goles. Fue subcampeón de América en 1963 y campeón argentino en 1964. Su ocaso ya estaba próximo y lo pusieron a la venta otra vez. Próximo destino, Colombia. Independiente de Medellín pagó una gran suma y se lo llevó a Colombia. En el país cafetero no solo encontró un poco de la idolatría perdida en Boca, sino además encontró una nueva esposa que terminó casándose y teniendo 2 hijos más. Parecía que el loco Corbata volvía. Tenía muy alto salario, mujer, hijos, casa, era ídolo de la gente, todo. Pero los vicios también se los había llevado con él. Y a pesar de brillar los domingos en Medellín con el club, no pudo evitar su arrastre con el alcohol. Una de las grandes anécdotas que tuvo en el DIM fue el cruce histórico con Racing por la Copa Libertadores de 1967, que terminaría ganando la Academia. Y en el cruce contra su ex club, Corbata falló un penal atajado por Agustín Cejas, que le adivinó la punta debido a que no solo lo conocía, sino además que Corbata ya estaba perdiendo casi todas sus habilidades, que lo supieron nombrar como el dueño de la raya de cal años atrás y como el astro de los penales. En 1969 Corbata sufrió una tremenda estafa por parte de su tercera esposa, la colombiana, y se quedó sin nada de nada. Todo lo que tenía lo perdió y antes de denunciarla, o peor, dejar sin madre a sus hijos, prefirió agarrar sus pocas cosas y volver a la Argentina, donde nadie ya daba 2 pesos por un jugador entrado en años y tan conflictivo como lo era ya el loco Corbata.
Sin embargo, apareció San Telmo, del torneo del ascenso, y se lo llevó a jugar allí. Pero en el candombero no hizo otra cosa más que aumentar su ocaso y ver la lástima que ya prodigaba Corbata. Marcó 10 goles en poco más de 30 partidos, donde por lo general fueron todos de penal. Tan en la ruina se encontraba ya en 1970, con 34 años, que Corbata, al pobre salario de un equipo de ascenso que tenía, le sumó trabajar en una tienda como sereno, un par de horas. No le alcanzaba para vivir. Toda la fortuna que había hecho con Racing, Boca y el DIM se fueron en esposas, noches, alcohol y oportunos amigos que estaban en las buenas y en las malas desaparecieron. Además, Corbata tuvo otros oficios a la par de jugar en el Club San Telmo, como vender diccionarios y repartir pan. Pero las gambetas, los penales y los vicios no solo conformaba el personaje Orestes Omar Corbata, también tenía un sentido de solidaridad que ningún otro jugador llegó a tener, quizás Houseman más adelante, porque Corbata tenía la particularidad de que si andaba con dinero encima, te tiraba unos pesos si tenías problemas económicos. Muchas veces le tiró monedas o unos billetes a personas que vivían en la calle, o a chicos que no tenían para el colectivo. Corbata sacaba del bolsillo unas monedas y les pagaba el boleto, sin pedir nada a cambio. Más de una vez se sacó la camiseta y se la regaló a algún hincha que tenía problemas, o a algún niño enfermo. En su época de Racing, pibe que veía descalzo iba y le compraba zapatos, sin ni siquiera conocerlo. Pibes que veía en la calle pidiendo monedas para comer, se los llevaba al buffet del club y les pagaba la merienda o el almuerzo. O casos insólitos en su etapa de Colombia, cuando veía chicos sin comer en la calle y los invitaba a su casa a cenar con su familia. La sencillez y el poco apego a lo material hacía de Corbata un ser solidario con un corazón gigante, a pesar de todos sus defectos y también virtudes dentro de una cancha. Corbata era grande adentro y fuera del fútbol también. Un resumen de lo que era el Corbata solidario, por ejemplo, cuando se enojaba con algunos bares y café, que iba y no le querían cobrar por su idolatría en el fútbol. Ya te dije que era ídolo de varios clubes, no solo de Racing. Sin embargo, él se enojaba y quería pagar. A mí cobrame, decía Corbata, no me regalés nada. Regalales a los chicos de la calle que no comen por días. A mí no me importa el dinero. Lo importante en la vida es tener amigos. En 1971, Corbata recibió una oferta de trabajo y un club de fútbol para jugar. ¿En dónde? En Neuquén. Y para olvidar los malos tragos de Buenos Aires y sus vicios, se fue al sur argentino a jugar en la liga local rionegrina, con equipos de Neuquén y Río Negro. Corbata era sinónimo de ídolo y, a pesar de que ya no estaban sus cabales deportivos con 35 años, seguía causando sensación en los lugares que iba. Su equipo neuquino de Confluencia jugaba a cancha llena cada vez que jugaba Corbata, porque era el maestro de la pelota en la liga local. Y en esos años Corbata disputó torneos regionales a cambio de sueldos malos, viviendo a casas prestadas y sin entrenar mucho. En 1972 pasó del Confluencia de Neuquén al Italia Unida de General Roca de Río Negro. Luego, en 1973 llegó a Tiro Federal, también de la misma ciudad rionegrina, hasta 1974. Luego se le pierde el rastro como jugador, pero cuentan testigos de haberlo visto jugando en equipos de Chuel, Cipolletti, Villa Regina y otros equipos de Neuquén y San Luis. Corbata, a esta altura, ya con 40 años, seguía jugando, pero por comida, para pagar el alquiler y pagar sus vicios que no dejaba atrás jamás. También se lo vio jugando en 1975 para el Club Defensores del Barrio Mariano Moreno de la ciudad bonaerense de Benito Juárez, donde cobraba unos pesos para pagarse una pieza en un hostel. A finales de la década del 70 finalmente dijo adiós al fútbol, en un estado físico deplorable. Corbata siempre aparentaba 30 años más viejo y tan solo tenía 43 años. A principios de la década del 80, cuando se terminó el fútbol y se terminaron los amigos, Corbata quedó solo, intentando hacer pareja nuevamente, pero no funcionó otra vez. Me cagaron las 4 mujeres que tuve, pero no les guardo rencor, decía el loco, las quiero igual. Y no tuvo otra alternativa que pedir ayuda al único lugar donde fue feliz en su vida, Racing. Y la academia primero le pagó el equivalente al pago de 100 socios para que alquilara una habitación en Capital Federal cerca del Obelisco, pero lo echaron de ahí por los escandalosos ruidos cuando volvía de sus juergas. Luego, el club le habilitaría una pieza dentro del cilindro, que en esos años estaba clausurado por falta de mantenimiento. Y ahí dormía Corbata, debajo de la tribuna local, en un pequeño vestuario del utilero donde se guardaban botines, cajones, camisetas, pelotas, redes, conitos y otras cosas más del entrenamiento de los equipos racinguistas. Mantenía una gran relación amistosa con Tita Matiusi, la lavandera del club, que limpiaba y lavaba las pilchas de todos los jugadores de Racing, desde inferiores hasta la primera. Más de una vez Tita lo invitó a comer o lo cagaba a pedos, cuando el loco Corbata llegaba en pedo a la cancha para dormir. De hecho, ya en la década del 80, en los años 86, 87 y 88, más o menos, era frecuente verlo a Corbata viendo los entrenamientos de los jóvenes de inferiores al solcito mientras se quedaba dormido, o encontrarlo en pedo en los pasillos del cilindro, o verlo en las inmediaciones de la cancha los días de partido, pidiéndole monedas a los hinchas para ir a tomar algo al bar de la esquina. Jugadores de inferiores y de primera división solían pegarse cada cagazo cuando en el vestuario se encontraban a Corbata durmiendo en el banco o en alguna camilla prácticamente borracho.
Durante esos años que vivió en la cancha de Racing, Corbata fue internado varias veces en los hospitales de la zona, debido al exceso de alcohol y al calamitoso estado físico que ya se encontraba. Una anécdota de ello fue cuando miró la final de la Supercopa que Racing le ganó al Cruzeiro en 1988, en un televisor del Hospital Fiorito, lamentándose no haber podido estar ahí, con los jugadores festejando, porque el alcoholismo ya no le permitía andar. A pesar de su enfermedad y las patadas que recibió como jugador en sus buenas épocas, jamás se lo vio involucrado en incidentes ni peleas. Era como un niño. Corbata, donde veía que lo discriminaban o donde le hablaban mal, se iba, desaparecía. Jamás iba a terminar a las trompadas con alguien por alguna cosa. Es como que no existía la maldad en su ser. Todo era bondad, ingenuidad y solidaridad. El hígado y el corazón de Oreste Omar Corbata no dio más, y el 5 de diciembre de 1991, en un hospital de la ciudad de La Plata, rodeado de sus hermanas, fallecía a la joven edad de 55 años. Y así moría la gambeta endiablada de Corbata, el Garrincha argentino, que tuvo un trágico final de su vida como Garrincha. Y la actualidad aquí en Ezeiza tiene estas sorpresas, que es Omar Orestes Corbata, que se va de viaje ¿para dónde? Bueno, me voy a Colombia y a jugar allá en el Deportivo Independiente Medellín de vuelta. ¿Qué edad tiene usted ahora? Bueno, yo tengo 30 años recién. Bueno, yo estuve el año pasado estuve en Colombia y me vine. Que quería jugar acá en Argentina, pero parece que acá no, dice a los 30 años uno es viejo. ¿Cómo considera que le ha ido en su carrera de jugador de fútbol? Bueno, a mí me fue perfectamente muy bien. Estoy un poquito triste porque acá la gente se habla mucho con una persona a los 30 años que es viejo, y acá en Argentina me parece que está muy equivocado todo eso. ¿Usted cómo se definiría como jugador de fútbol? Yo la verdad que como jugador de fútbol no podía definirme, qué sé yo, cómo podía decir, como el buen derecho, todo dice que fue extraordinario. Así dice la gente, no sé, yo por mí no sé cómo seré. Gracias, Corbata, que tenga mucha suerte en Colombia y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Corbata.